Shalom a todos, amigos, Laila Tablet Kulam. Bienvenidos, Baruch Hashem. Vamos a estudiar el Tanaj el día de hoy. Damos gracias a Hashem por este nuevo año que inicia. Vamos a iniciar como debe ser con el estudio de la Sagrada Torah. Damos gracias a Hashem porque tuvimos un bonito Rosh Hashanah. En lo particular, pasé con un grupo de personas muy agradables y Baruch Hashem, llevamos desde que empezaron las Selichot haciendo un esfuerzo grande y hay un equipo de estudio muy bonito y de rezo y de compañerismo que Bezrat Hashem con el tiempo seguirá creciendo. Entonces, bendito Hashem por eso. Espero que también cada uno de ustedes que está en otro lado del mundo hayan tenido un bonito seder, hayan escuchado el shofar y que Bezrat Hashem se derramen miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, Baruch Hashem, vamos a dedicar el estudio de la Torah para el éxito y la Zlajá de Noé Pérez Muñoz, Bezrat Hashem, que acá el Perú multiplique la obra de sus manos. Estamos ubicados en Shmuel Aleph, Perek, Kaf. ¿Listo? Primera Shmuel, capítulo 26. ¿Listo? Hace una semana estuvimos estudiando sobre Abigail, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo lo que había por allí. Si no lo han visto, la grabación estará mañana en YouTube. Por ahora, vamos a hacer la continuación, ¿sí? La continuación de esto es que David se encontraba en la colina de Aquila frente a Yesimún, y entonces viene la gente del pueblo de Sif y lo delata con Shaul. ¿Listo? Algo muy importante y que hablábamos precisamente en Rosh Hashanah es referente a que uno ve los contrastes, ¿no? Aquí en esta generación David tenía problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que habían delatores dentro de Israel, ¿sí? Aquí nos estamos dando cuenta que David se encontraba sin hacerle el mal a nadie, y aún así los delatores lo encontraban y iban siempre a acusarlo con Shaul, ¿cierto? Por eso en las guerras de David muchas veces no se salió victorioso, varias veces no se salió victorioso en las guerras. Habían delatores, no solamente aquí con Shaul, sino también con los enemigos. Y por otro lado, estamos hablando de que en la época, por ejemplo, de Jeroboam, que fue un rey malvado, el judío más malo del mundo, que ya lo vimos también, bueno, que lo vamos a ver, perdón, no lo hemos estudiado, que lo veremos más adelante, el judío más malvado del mundo no perdía las batallas en guerra. ¿Por qué? Porque no habían delatores en su generación. A pesar de que había un profeta llamado Obadía y que él alimentaba a 100 profetas de Hashem con agua y pan todos los días escondidos en cuevas de 50, y todo el mundo lo sabía en el pueblo, nadie jamás le contó al rey Acab ni a la reina Jezabel. Y por eso les iba bien, porque cuidaban su lengua y no les importaba la vida del otro. ¿Sí? Esto es una pequeña reflexión debido a que empieza el capítulo diciéndonos que el pueblo de Sif fue de una vez a contarle a Shaul que allí se encontraba David. Entonces nos cuenta el Tanaj que se pone en marcha Shaul y cuando acampan en la noche, David los puede ver, toda vez que David se encontraba en una montaña, ¿no? Y entonces cuando él ve acampado todo Israel y ve que la guardia no está siendo buena, no está siendo buena, entonces él le pregunta a sus generales, ¿quién va a bajar conmigo al campamento a Shaul? Ante lo cual Abishai se ofrece para ir. ¿Listo? Recordemos que Abishai era un sobrino de David, a la vez era uno de los generales del ejército, y cuando ya estemos en el libro de Shmuel Bet, vamos a ver que Abishai era un gran Talmid Jajam, pero grande, gigante Talmid Jajam. No solamente eran diestros para la guerra, sino también eran Talmid Jajamim. Muy bien, entonces, llegada la noche, David se infiltra en el campamento de Shaul, están todos dormidos, nadie se da cuenta, es increíble, ¿no? Y entonces Abishai le dice, mire, usted tiene ahí la oportunidad, al fin para que suba al trono de Israel. Ahí está su enemigo, ahí está lo que se le opone. Aproveche con la lanza y páselo, atraviéselo. Y entonces
David dice, no, yo no puedo alzar la mano contra el Mashiach de Hashem. Recuerda que Mashiach es ungido y Shaul fue ungido, David fue ungido, Aarón fue ungido, entonces el contexto Mashiach aparece muchas veces en el Tanaj. En este caso, dice, David no pudo extender mi mano ante el Mashiach de Hashem, ante el ungido de Hashem. Ok, sin embargo, él le dice que se lleve la lanza que está junto a la cabeza y la jarra del agua y se vayan. Entonces, eso hace David, eso hace Abishai, se retiran, nadie se dio cuenta. Y entonces, cuando ya estaba de lejos, empezó a gritar David, Abner, ¿por qué no respondes? ¿Qué estás haciendo? Entonces Abner le dice, ¿cómo te atreves tú a gritarle al rey de Israel? Entonces David empieza a regañarlo. ¿Cómo es que si tú eres el guardián del rey, alguien entró al campamento y no te diste cuenta, pudieron haber arruinado a tu señor? ¿Sí? Verifica dónde se encuentran la lanza y la jarra del agua. Entonces Shaul reconoce la voz de David, ¿cierto? Empiezan a verse otra vez y nuevamente David le dice que todo es una incitación contra él, que David nunca ha tenido intenciones de lastimarlo, ni de quitarle el reinado, ni de hacerle daño, ¿cierto? Y sin embargo, ahí está otra vez persiguiéndolo. Entonces, aquí hacen nuevamente como un pequeño tratado de paz, ¿sí? Esta es la última vez que se ven David y Shaul, y ahí en este caso hacen una alianza donde no se van a volver a atacar. Bueno, David nunca lo atacó, pero así está dicho, hicieron una alianza y como tal, así dice Shaul, como tu alma fue grande conmigo en este día, a los ojos de Hashem, así también yo no te voy a volver a perseguir. Al final, lo bendice diciendo que todo terminará bien, saldrá ganador y se regresa por su camino a su lugar. Este es el resumen del capítulo. Vamos a decir unas cosas puntuales, no tiene tampoco mucha profundidad, pero hay cosas muy interesantes. Vamos a escuchar primero que todo a Julia, por favor, sigue. Shalom con todos. Estabas mencionando algo que me llamó bastante la atención de lo que le dice Shaul a David, de que él nunca levantaría la mano contra el Mesías, o algo así, ¿no? Creo que escuché. Es que la señal está como que un poco entrecortada. ¿Por qué Shaul le dice esas palabras a David? O no sé a quién se las dijo, porque como te digo, se me cortó ahí un poquito y no te entendí bien. Porque él tenía acceso a esa información. O bueno, no sé si en esa época ya se había, bueno, no sé si ya se habían dictado las profecías, pues no, las que conocemos. Ok. Bueno, de pronto sí se te cortó y de pronto no escuchaste todo el contexto, pero el que llamó Mashiach al otro fue David a Shaul, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien es ungido con el aceite de la unción, con el Shemen HaMishcha que fabricó Moshe Rabbeinu mismo en el desierto, esa persona inmediatamente se llama un Mashiach. La primera vez que aparece esa palabra en la Torah es referente a Aarón, diciendo Cohen HaMashiach, el sacerdote ungido. Entonces él se volvió el Cohen Gadol y de ahí en adelante toda su ascendencia fue Cohen Gadol. Pero ahora la segunda, bueno, una de las posteriores veces que se utiliza el aceite de la unción, lo usa Shmuel para ungir a Shaul como rey. Por lo tanto, el que es ungido con ese aceite, inmediatamente se llama Mashiach. ¿Por qué? Porque la palabra Mashiach significa ungido. ¿Listo? Entonces lo que estaba diciendo David, y se lo decía era a Abishai, su general, es que no debía preservarse de atacar al rey Mashiach, al rey ungido por Hashem, porque bien sea que alcance la muerte o bien sea que llegue su día, yo no voy a tocarlo. ¿Sí? Entonces más o menos eso fue lo que dijimos ahorita que se te fue la señal. Interesante que precisamente David está diciendo eso, ¿no? Un día le va a llegar su hora, ¿cierto? O un día simplemente Hashem le traerá la muerte y yo para qué voy a ensuciar las manos matando al primer rey de Israel, ¿sí? Es un razonamiento pues bastante interesante, ¿sí? Cuando alguien muere en la batalla, enseña Rabbeinu Hayed, ¿cierto? No se cumple la edad de vida asignada al nacer.
¿Listo? Cualquiera que muere en una guerra, su vida se acortó de alguna manera para que terminara muriendo en la batalla. Esto se deriva de la Torá de Barim 27, donde está dándose las guerras en la Parashá Kitetse, ¿cierto? Kitetse la Milhamá, cuando salgas a la guerra. Entonces allí se dan algunos parámetros, aparte de hablar de una mujer hermosa. Se dice que cuando se va a salir a la guerra, si alguien tiene miedo, regrese a casa, no sea que desanime a sus compañeros. Si alguien no se ha casado, que regrese a casa y disfrute de su esposa, no sea que otro la disfrute. Si tiene un campo y no lo ha sembrado, que regrese a casa y también lo ponga a producir. ¿Listo? Entonces, hay varios escenarios que dibuja la Torá. En este caso hablamos de la guerra y puntualmente cuando alguien va a la guerra está expuesto a que su vida sea acortada de un momento a otro. ¿Sí? La guerra no es buena. Pues en mi opinión no está bien. Sin embargo, tenemos que estar preparados para ella siempre. Ok. Aquí encontramos algo muy interesante, ¿no? A ver, esta va a ser una pregunta que yo sé que a ustedes les gusta mucho la Torá. ¿Para qué tendría Shaul una jarra con agua en la cabecera de la cama, donde estaba durmiendo? ¿Qué piensan ustedes? Sadak, sigue, por favor. Salón More, debería que para hacerme filar, Excelente, esa es la respuesta, ni más ni menos, mi querido amigo. Tenemos una fuente en el Tanaj que soporta el netilat de apenas uno se despierta, ¿sí? Aprendemos a través de los jajamim que cuando estamos dormidos tenemos el estatus de muertos, ¿sí? Entonces, si tenemos el estatus de muerto, significa que cuando nos despertamos traemos impureza en nuestro cuerpo, esencialmente en las manos. Por eso, cuando nos despertamos, dice el Shulchan Aruch, debemos, bueno, aparte de levantarlos como león para servir a nuestro creador, ir y hacer la yadayim de forma alternada en las manos para limpiar ese vestigio de tumá que se adquiere al dormir. Bueno, entonces ahí tenemos una fuente dentro del Tanaj que soporta la halajá como está establecida. ¿Listo? Muy bien. Estaba diciéndonos por acá, referente a, dame un segundo. Ok. El versículo 19 nos cuenta que David está diciendo, si es Hashem quien te ha incitado contra mí, huele a él una ofrenda de grano. Pero si son los hijos del hombre, malditos son delante de Hashem, porque me han expulsado hoy para que no me sienta unido a la herencia de Hashem, diciendo, anda y sirve a otros dioses. Ah, ok, entonces aquí tenemos un secreto interesante que nos está diciendo el Tanaj, nos está diciendo que David Amelech insinúa que Hashem es el que está incitando a que Shaul lo persiga, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, Masejet Berajot en el Talmud nos dice que Hashem siempre paga medida por medida, ¿cierto? Medida que negue medida. ¿Eso qué significa? Que como David llamó a Hashem incitador en este contexto del Tanaj, luego lo hizo fracasar en una halajá que se saben hasta los niños pequeñitos. ¿Cuál fue esa halajá? Bueno, más adelante vamos a ver que David hizo un censo y el censo lo hizo contando cabeza por cabeza, cosa que está prohibida, midoraita. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice allí el Tanaj que Hashem incitó a David a que hiciera un censo y a pesar de que él conocía la halajá, nunca tomó la precaución de que no se hiciera contando cabeza sobre cabeza, como lo hizo en ese momento, sino debió haberlo hecho, tal vez como se hizo en las demás ocasiones, siempre contando con un objeto, con un elemento que represente a una persona. Eso trajo al final la muerte de 70,000 personas en una sola hora dentro de Am Israel, ¿sí? Una sola frase que hizo David, ¿no? Ok. Nos sigue diciendo, ahora no dejes que mi sangre caiga a tierra delante del rostro de Hashem, porque el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga, tal como se corre tras una perdiz sobre las montañas. Ah, ¿cómo así que una perdiz sobre las montañas?
¿listo? En hebreo la palabra perdiz es koresh, ¿listo? Y es un ave que busca las crías de otras aves, pero las crías siempre vuelven a su madre original, ¿cierto? Esto nos acuerda, bueno, porque está mencionado, David mencionando una perdiz, está diciendo que también Shaul está persiguiendo a David, como la perdiz persigue crías de otra, pero al final las crías vuelven donde su propia madre, por lo tanto, él no conserva las crías. Eso significa que aunque Shaul buscaba a David para tratar de prolongar el reinado, tratando de hacerle daño a su vida, al final siempre volvía a su nido, volvía a su casa, volvía a su palacio, con la alteración de saber si no iba a estar de rey un día más en Israel. No lo pudo conservar. Simplemente la frase o la palabra perdiz está allí para escenificar eso que se aprecia en esa ave. ¿Listo? Y bueno, aquí en este caso nos dice al final que Hashem será quien pagará a cada cual su propia justicia y su propia fidelidad, ya que Hashem te dio hoy en mi mano y yo no quise alargar la mano contra él, Mashiach de Hashem, ¿cierto? Entonces David le está diciendo que así como fue apreciada la vida de Shaul a sus ojos, asimismo está pidiéndole a Shaul que sea apreciada la vida de él ante sus ojos. Mira que neguenidad para que no le haga daño, porque ya le demostró en varias ocasiones que lo pudo dañar, que lo pudo matar y no pasó. ¿Listo? Muy bien. Finaliza ese capítulo. Luego en el capítulo 27 nos cuenta el Tanaj que David dijo en su corazón, a pesar de que ya, digamos, se hizo la paz, otra vez, porque ya era como la tercera vez, se retira de Israel y nos dice el Tanaj que se dirige a la tierra de los Pelishtim, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiso hacer? Si se fue al bando de los enemigos de Israel, dijo, pues allá no me va a buscar Shaul. ¿Listo? Sin embargo, jamás causó un ataque contra Israel, de Shalom, y lo que hizo fue asentarse dentro del territorio Pelishtim para que se conservara la paz, para que no lo persiguieran, y de esa forma ya se perdió el rastro de David, porque allá si no habían informantes que le fueran contando a Shaul que se encontraba David, ¿sí? Sin embargo, nos cuenta entonces el Tanaj que estando ya David allá morando en la región de los Pelishtim, estuvo 1 año y 4 meses, ¿no? Y procedió a subir con sus hombres a fin de hacer incursiones contra los Gesurim y los Gesirim, los Amalequim, ¿cierto? Y David hirió la tierra, pero no conservó vivo ni a hombre ni a mujer. Tomó rebaños, vacas, asnos, camellos para decir, después de lo cual se volvió vino de Akish. Y aquí siempre le preguntaba, ¿dónde estuviste? Y él le respondía, estuvimos en tal lado, al sur de Yehudá, estuvimos al sur de Jeramel o al sur del Canael, ¿ok? En cuanto a que no habían hombres y mujeres vivos, ya hemos estudiado sobre esto en otros contextos, no lo vamos a repetir, y simplemente Akish creyó en David y lo tuvo como un servidor muy fiel. Akish era el rey de los Pelishtim y le permitió morar allí. Solo hay un par de cosas que destacar, ¿no? A pesar de que un enemigo, ¿cierto? Gratuito, se llegue a hacer con él la paz, no podemos de una vez abrazarlo y no podemos de una vez estar de amigos, porque aquí estamos viendo que David nos está enseñando la acción de Musar. Dijo, no, yo este señor ya me la ha hecho 2 veces, yo ya no quiero que me la haga una tercera vez. Se retiró de Israel, se alejó de Israel, con tal de que no hubiesen más problemas con el reinado. ¿Listo? Y lo segundo es que incluso estando allí, él se asentó en una ciudad en la región rural y están allí todos sus hombres, se hicieron una partecito dentro del territorio Pelishtim. Esto nos enseña que uno debe esforzarse por hacer una comunidad, un barrio judío, un día, ¿no? Un asentamiento, una aldea, qué sé yo, donde estemos rodeados de las personas que somos. Y pues eso es algo difícil por ahora, pero es Hashem, es un día tiene que suceder así. Hashem dará la forma de que esto suceda. Y ahora sí, mis amigos, dicho estos 2 capítulos que no tienen gran profundidad, vamos a hablar ahora sí de la bruja de Endor. ¿Listo? Estamos ubicados ya en el capítulo 28 de Shmuel. Y el capítulo 28 de Shmuel nos cuenta que los Filistín se empezaron a juntar
para pelear contra Israel, ¿sí? Y entonces, Akish, el rey de los filisteos, le está diciendo a David que también quiere que él salga a la batalla, ¿cierto? Ya había muerto Shmuel, recordamos, y todo Israel había llorado y enterrado, ¿cierto? Pero en cuanto a Shaul, nos dice que él hizo algo muy interesante. Él quitó del país a los medios, los espiritistas y los pronosticadores de profesionales de acontecimientos, ¿sí? Todos sus agoreros, ¿cierto? Magos, en fin, todo eso lo persiguió Shaul implacablemente, ¿sí? Sin embargo, se juntaron entonces los Pelishtim y era un gran ejército, ¿cierto? Eran miles y miles y miles. Y nos cuenta que cuando Shaul vio esa cantidad de campamento que tenían los Pelishtim para atacar a Israel, ¿cierto? Le dio miedo y su corazón empezó a temblar muchísimo, hasta así, mejor. Y aunque Shaul inquiría de Hashem nunca le contestaba, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas, ¿cierto? Y a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Entonces, ¿qué hizo el rey Shaul? Él ordena que se busque una mujer que sea espiritista, una medium. La consultará. Entonces alguien le dijo, se nota que habían delatores otra vez, alguien sabía dónde estaba y lo cantó sin mediar palabra, dijo, en Endor hay una mujer que es espiritista. ¿Sí? Entonces nos cuenta que Shaul se disfrazó, se puso otras prendas, ¿sí? No las prendas reales, sino se vistió como una persona normal, y llegaron a la mujer de noche, y entonces él le solicita y dice, usa la adivinación, por favor, y haz subir para mí a quien yo te diga. Entonces la mujer le responde, tú sabes que Shaul cortó todos los medios de este país, los ha perseguido, ¿por qué estás obrando como una trampa contra mí para que se me dé muerte? Le dice la mujer. Entonces inmediatamente Shaul le juró por el nombre de Hashem y le dijo que no la iba a matar, ¿sí? Que no iba a haber ningún problema y que no la iba a delatar. Entonces a la mujer viene y le pregunta, bueno, ¿y a quién hago subir? Entonces Shaul responde, a subir a Shmuel. Entonces la mujer cuando vio a Shmuel, nos dice que se puso a gritar a voz en cuello y la mujer pasó a decir a Shaul, ¿por qué me embaucaste cuando tú mismo eres Shaul? O sea, lo reconoció. Con ver a Shmuel reconoció que el que la estaba pidiendo consultar era el rey Shaul. Vamos a ver qué significa todo esto. Entonces el rey le dice, no tengas miedo, dime qué viste. Y él dice, vi Elohim que subía de la tierra. Elohim está hablando de él, no vio uno solo. Elohim está en plural, ¿no? Elohim subiendo de la tierra. Y entonces, enseguida le dijo, ¿y qué forma tiene? Es un viejo que sube y está cubierto con una vestidura sin mangas. Y entonces Shaul reconoció que era Shmuel, se inclinó rostro a tierra y se postró. Entonces Shmuel dialoga con Shaul, ¿cierto? Y le dice, ¿por qué me perturbas? ¿Y por qué me has hecho subir? Entonces Shaul le dijo, estoy en un grave aprieto, ¿sí? Encuentro mal, los filisteos están ordenados contra mí, me quieren acabar, Hashem se ha apartado de mí, no me responde ni por profetas ni por sueños, de modo que te he llamado para que me digas qué debo hacer. Y Shmuel le dice, ¿por qué inquieres de mí cuando Hashem mismo se aparta de ti y resulta ser tu adversario? Hashem dará para sí tal como lo por medio de mí, y Hashem arrancará de tu mano el reino y lo dará a tu semejante David. Tremendo. Como tú no obedeciste la voz de Hashem, no ejecutaste su ardiente ira contra Amalek. Por eso esta es la cosa que Hashem te hará el día actual. Y Hashem también dará a Israel juntamente contigo en la mano de los Pelishtim. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo hasta el campamento de Israel. Dará Hashem en la mano de los Pelishtim. Oh, entonces Shmuel está diciendo, mañana tú estarás conmigo y tus hijos también. Y ante eso Shaul, nos dice el Tanaj, cayó rostro a tierra, tuvo mucho miedo a causa de las palabras de Shmuel. Sucede que no había nada de poder en él porque tampoco había comido en toda la noche. Entonces la mujer vio que estaba perturbado, ¿cierto? Y le dijo, yo ya le ayudé, yo ya puse mis manos en el fuego, ahora por favor usted no me vaya a matar, haga lo que me prometió por el nombre de Hashem, no me ejecute. Y él le dijo, no hay problema,
También la mujer le pidió que se levantara, que comiera un pedazo de pan para que tuviera fuerza y siguiera su camino. Pero él dijo, no voy a comer. Sin embargo, le insistieron desde el Tanaj y al final pues él terminó comiendo un poco, ¿cierto? Y se sentó y la mujer tenía un becerro engordado, entonces lo sacrificó, tomó harina de amasó, coció unas tortas no fermentadas, o sea, matzot, se las sirvió a Shaul y ellos comieron y después se fueron. Listo, eso es lo que vamos a analizar. Baruch Hashem, por lo menos la noche antes de morir Shaul se echó un buen banquete. Baruch Hashem. Bueno, muy bien. Primero que notamos es que Shaul carece de medios para consultar a Hashem. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero, ya Shmuel había muerto, que era el primer método de consulta que siempre tuvo. Dos, él mató, o bueno, dio la orden de ejecutar a los Kohanim. 85 Kohanim murieron. Eso significa que el Urim Betumim no le respondía a Shaul porque él casi exterminó la raza Cohen en el mundo. ¿Sí? También los profetas, cuando eran consultados por él, la clarividencia no les hablaba, Hashem no les permitía a ellos revelar nada. ¿Sí? Entonces de aquí nos damos cuenta que fue el desespero de Shaul el que lo llevó a tratar de consultar a un muerto, pero entonces él se saltó la misma halajá. Ya lo vamos a ver al fin. Muy bien. Un dato muy interesante que está en el Talmud Yerushalmi, ¿cierto? Es que cuando muere un jajam, cuando muere una persona grande en la Torah, ¿cierto? Todo el pueblo tiene el deber de llorarlo, ¿sí? A todos nos debe doler que se muera un jajam. Eso tiene que ser causa de aflicción para nosotros porque se va apagando una luz en el mundo. Bien oscuro que es este mundo, y bien poquitos jajamim que existen. Cuando se muere uno, eso debe dolernos a todos, ¿sí? Y sigue ampliando allí el Talmud Yerushalmi y nos dice Raba que el luto por Shmuel fue más grande, lo que hizo Israel, que el luto que hizo Israel por Moshe Rabbeinu. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos que basarnos en la literalidad de cómo está escrito ambos relatos. Cuando se refiere en el último capítulo de la Torá al fallecimiento de Moshe Rabbeinu, nos dice que lo lloraron todos los Bene Israel. Bene Israel. Siempre que la Torá utiliza la palabra Bene Israel, se está refiriendo a los hombres, ¿cierto? En este caso, cuando se refiere a Shmuel, aquí el capítulo 28 nos está diciendo Kol Israel, todo Israel. Entonces, cuando nos dice todo Israel, eso significa que también mujeres y niños lloraron por Shmuel. Y así es la manera correcta de honrar a un sabio, aun cuando se va de este mundo. ¿Listo? Un pequeño recordatorio sobre estos libros que estamos estudiando, los de Shmuel, Aleph y Shmuel Bet, es que lo escribieron 3 personas. ¿Listo? Una parte, hasta hace unos 3 capítulos atrás, lo escribió el profeta Shmuel. Como ya falleció, entonces, ¿quién escribió esto que estamos estudiando? Esto lo escribió el profeta Natán. ¿Listo? Y más adelante, no sé en qué momento, ya lo veremos, si no estoy mal es cuando sucede lo del censo, aparece el profeta Gad, que es el que termina los manuscritos que habían hecho Shmuel y Natán. ¿Listo? Y esos son los escritos de Shmuel. Ok. Algo parecido hizo más adelante otro rey de Israel llamado Ocosías, ¿sí? Nos dice que él, Melahim Bet, ¿cierto? Segunda de Reyes, capítulo 1, nos cuenta que ese rey Ocosías envía a consultar a Baal Zebub. ¿Por qué? Porque tenía un hijo enfermo, ¿cierto? Y entonces el profeta Eliyahu intercepta y le dice a la esposa, ¿por qué están consultando a un ídolo? ¿Por qué están consultando a un dios, a fantasmas? ¿Cierto? Sí, hay un Elohim en Israel, ¿por qué lo abandonan? Entonces, al final, el profeta Eliyahu le dice, tu hijo se va a morir apenas tú llegues a la ciudad, y efectivamente, cuando él llega a la ciudad, fallece. Muy bien.
Cuando alguien, ¿cierto? Nos incita a la idolatría, porque eso puede pasar en cualquier momento y sin darnos cuenta, tenemos que tener presente el Salmo 115, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Teilim 115? Todo el tiempo nos dice, tienen boca y no hablan. Los cielos de las naciones son oro y son plata, obra de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, ¿cierto? Y así son todos los que los siguen. Son iguales. Son personas como unas estatuas, porque se consideran el mismo estatus que ellos. Una figura inanimada con otra que sí puede hablar, pero que tiene un cerebro como si fuera una estatua inanimada. Muy bien. Ahora viene otra pregunta. Esta pregunta, para ustedes, amigos, quiero ver quién quiere participar, es ¿por qué Shaul manda consultar una bruja? ¿Por qué no un brujo? ¿Por qué no un varón? ¿Por qué tenía que ser una mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? No tienen por qué saber la respuesta, solo queremos saber qué opinan. Sigue, por Pues favor, Julia. buenas noches. Yo no sé si sea una bobada lo que diga, pero de pronto la mujer tiene más conexión con Dios o con Hashem, no sé. No sé, no sé. Listo, no, total, Baruch Hashem, ahí tenemos una respuesta. Julia también había levantado la mano. Sigue, Julia. Bueno, yo iba a decir algo muy diferente, bueno, no sé, tal vez sonará un poco loco, pero para ir a consultar a una bruja tenía que estar muy desesperado, no sé, eh, tal vez, bueno, nosotras las mujeres somos un poco más discretas, sabemos guardar un secreto muy bien, entonces creo que los hombres no, entonces yo creo que por eso tal vez. Ok, bueno, miren que van saliendo cosas muy interesantes y tienen sentido las cosas que están diciendo. Por aquí en el chat también nos escribe Yehuda, tal vez porque la mujer una vez al mes está en estado de pureza que la hace más efectiva en su brujez. Uy, a mí no se me ha ocurrido, pero también tiene mucha lógica. Si nos ponemos a ver, con un nivel grande de impureza puede conectarse también con el citrajra, con el otro lado. Bueno, la respuesta principal la estudié un día, bueno, la escuché un día del Jajam Ramanet Yar. ¿Listo? Un día le estaba hablando referente a precisamente por qué la Torah prohíbe, bueno, dice que hay que matar a las brujas, no dice nada contra los brujos, ¿cierto? La Torah no dice eliminarlas al brujo de Israel, sino a la bruja de Israel, ¿sí? Se refiere en género femenino. Y tiene que ver mucho con lo que dijo Marta hace un momento. Tiene que ver con que la mujer tiene una kedusha más alta que el hombre. Por lo tanto, ella tiene un nivel mucho más elevado de poder conectarse con cosas que están más allá del conocimiento de nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. A mayor kedusha hay mayor impureza. Tiene que ver un poquito con lo que dice Yehuda. A mayor kedusha hay mayor yetrara, hay mayor impureza. Ya te doy la palabra, mi amigo. Ejemplo, si se muere una plantita, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues la plantita se seca y ya, y no desprende ningún mal olor. Si el que se muere es un animalito, el animalito se muere y ya empieza a desprender un olor desagradable después de muerto. Si se muere un ser humano, es mucho más fuerte el olor, no se lo aguanta nadie, lo que produce un cadáver. E incluso, bueno, si no estoy mal y no recuerdo mal, por allí en el Masejet Moed Katan, en el Talmud, cuando se está hablando de las leyes del duelo, durante los días del Moed, se menciona que la mujer incluso huele el cadáver de una mujer más fuerte que el de un hombre. No sé desde la medicina si eso es verdad o no, si la ciencia lo ha probado, pero los Jajamim lo dijeron de esa manera. ¿Listo? Entonces así, en ese orden de ideas, como la mujer tiene mayor kedusha que el hombre, toda vez que fue creada de último,
Entonces fue como una versión mejorada de nosotros. Ella tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas con mayor precisión. Y por eso es que la autora dice, acabarás a las brujas, no dice acabarás a los brujos. Porque al final no somos los hombres y nos dedicamos a ese oficio tan efectivo como puede ser una mujer. Ahora sí vamos a dar la palabra al señor José Franco. Sigue, por favor. No has activado tu micrófono. José, ¿nos escuchas? Nosotros no te escuchamos a ti. Bueno, creo que no se pudo activar el micrófono. Ok. Nos dice también este relato del Tanaj que 2 hombres acompañaron a Shaul, ¿cierto? 2 hombres fueron... Oh, ahora sí te escuchamos. Sigue, por favor. Sí, shalom. Shalom, mi nombre es Luis de Ecuador. Ok, bienvenido Luis, dale, ¿qué quieres opinar? Dale. Ya, era con respecto a lo que, el tema de ese mismo de lo que está tratando de esto de la bruja, de los brujos, todo eso básicamente sería Bodazara, todo eso, ese tema. La Sí. cuestión es la siguiente, o sea, de hecho estamos hablando de reyes, del Melech Shaul, de reyes que ellos tenían, obviamente tienen un grado muy alto de espiritualidad, y también debemos entender que antes la espiritualidad era más visible, más fuerte. La espiritualidad ya, o sea, era más, se notaba más, pero hoy en esos días ya no se nota mucho esa espiritualidad. Es por eso que ellos podían manejar, hacer, decidir con respecto a estos temas de Abodazara, de brujería, hechicería, necromancia, de hecho todo esto es Abodazara, pero ellos tenían esa capacidad, ese poder, porque o sea, tenían mayor espiritualidad, eran más espirituales. Entonces ahora ya no, o sea, la verdad ya esa capacidad de espiritualidad ya ha menorado a esos días, y no creo que, o sea, no sería correcto. O sea, básicamente nadie puede hacer eso porque le es considerado Abodazara. Pero ellos no, ellos podían hacer eso porque tenían una espiritual muy desarrollada, y por eso es lo que podían decirle que levante a la bruja, decirle que levante a esto, haga lo otro. O sea, son cosas o sea, muy diferentes para esos tiempos de ahora con los tiempos de hoy día, de esos tiempos de los reyes, de Moshe, Rabbeinu, de Melech David. Entonces, ellos tenían otras capacidades muy elevadas, una espiritualidad muy alta. Ok, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, lo que tú dices, lo estudiamos un día en los miércoles del Pardes, de que precisamente no solamente hemos descendido del nivel de espiritualidad, nivel de conocimiento, nivel de cercanía a Shem, nivel del tamaño de los cuerpos, o sea, todo efectivamente ahora somos muy inferiores a lo que eran antes. Entonces, sin embargo, démonos cuenta que a pesar de que tenían un gran nivel espiritual y que Shaul mismo había sido ungido por Hashem, ese mismo espíritu se le empezó a volver malo dentro de él. Entonces, cuando dice que lo atormentaba un espíritu, no fue que tuviera otro segundo espíritu, sino que, como está en el libro del Zohar, todos tenemos dentro o acompañándonos un ángel que también lo volvemos demonio con nuestras acciones y viceversa. Un demonio que lo volvemos ángel con nuestras acciones. Es principalmente eso que pasó con
Shaul y esa dualidad que tenía, que de un momento a otro estaba bien, se ponía mal, pero se calmaba con la música. ¿Sí? Pero muy bien, precisamente de eso se trata, de que tenemos ahora mismo capacidades inferiores, ¿sí? Sin embargo, pues la mujer sigue siendo más efectiva para este tipo de temas que el hombre cuando hablamos de la brujería. Ok, ahora estábamos diciendo que habían dos hombres que acompañaron a Shaul, ¿cierto? ¿Quiénes eran? Sus generales. Uno se llamaba Abner, el otro se llamaba Amasa. ¿Listo? Él se fue acompañado con dos personas siguiendo los protocolos que menciona Masejet Hagigá de que un hombre no debe salir solo de noche. El que sale solo de noche es un idiota, dice así el Talmud de Masejet Hagigá. Entonces, Shaul, conociendo las leyes, no fue a esta misión solo, sino se llevó a sus dos compañeros más fieles. ¿Sí? También nos dice allí Masejet Hagigá que él se inspiró en Abraham Avinu, que cuando salió a hacer la queda de Isaac, no solamente iban Abraham e Isaac, sino también iban Eliezer e Ismael acompañándolos. Entonces no salieron solos. ¿Listo? Muy bien. Nos dice que era de noche, pero en realidad los Jamín cuentan que no era de noche, simplemente que el miedo estaba apoderado de Israel. Ellos veían como si fuese de noche. Claro, si estamos sitiados por un ejército numeroso, lo más probable es que todos vamos a tener mucho miedo. Esto es lo mismo que sucedió acá, pero no era que estuviese de noche, es lo que nos quiere aclarar la Gemara. Pero ahora viene una pregunta más difícil que se hacen los Jajamim. ¿Cómo así que ella descubrió que era Shaul cuando vio que Shmuel fue el que llegó, ¿no? Porque no, Shaul nos dice que se camufló, se puso ropas normales, se quitó la corona del rey, se puso jeans, se puso tenis, salió allá con la pinta del domingo, ¿cierto? Y llegó como un ciudadano más donde la bruja. Y entonces la bruja no lo reconoció. Pues tampoco existía en redes sociales, en televisión para conocerle la cara al rey de Israel, ¿cierto? Pues ni modo de saber que ese era el rey. Pero de un momento a otro, cuando ella le hace caso, invoca el alma de Shmuel, entonces dice, usted no me dijo la verdad, usted es Shaul. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Listo? Esto lo aprendemos también del Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma nos cuenta que cuando se hace este tipo de cosas de brujería, cuando se invoca un espíritu, el espíritu siempre llega caminando boca abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que en nuestras frases sería como con los pies en el techo y la cabeza hacia abajo. Así es como se presentan los espíritus en la hechicería. Pero si la persona a la cual se le están llamando, es decir, quien lo convoca, ¿cierto? En este caso, Shaul, es una persona honorable porque ostenta un cargo importante dentro de un gobierno, ¿sí? Un espíritu se le va a presentar como caminamos los seres humanos, con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Entonces, ahora sí podemos entender cómo es que cuando el alma de Shmuel emerge, ella reconoce que está delante del mismísimo rey, porque de otra forma el alma hubiese llegado caminando con los pies hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, la bruja le dice, vi Elohim subiendo de la tierra. Entonces, Elohim es una palabra que está conjugada en plural. Hizo la terminación im, significa más de uno. Por lo tanto, mínimo fueron dos los que subieron. Entonces, ahora sería otra pregunta que debemos hacernos. Si subió el alma de Shmuel, ¿cómo así que subió con otra persona, con otra alma? ¿Cierto? Bueno, el Midrash Tanhuma nos cuenta que el que subió con Shmuel, ojo con esto, y por eso la bruja dice que vio dos, fue Moshe Rabbeinu mismo. Oy, 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 oy. Entonces, cuando Shaul escucha que subieron más de uno, de una vez dice que tuvo miedo, porque él convocó uno, pero en realidad vinieron dos. ¿Sí? Incluso el Pirkei de Rabbi Eliezer nos cuenta que ese día no solamente subieron Moshe y Shmuel de la tumba, las almas de ellos dos, sino que muchos muertos regresaron a la vida y se presentaron en ese momento
que pensaron que era el momento de Tejiada Metín, pensaron que era el momento de la resurrección de los muertos. Entonces ahora, cerrando un poquito la idea, cuando Shmuel se encuentra donde se encuentra el alma, porque eso es incierto, no lo sabemos, después de irse de este mundo, ¿cierto? Es sacado de ese lugar donde está. Es traído nuevamente a nuestra dimensión. Nos dice entonces en Midrash Tanhuma que él se trae a Moshe Rabbeinu, ¿sí? Se lo trae de la mano y le dice, Moshe, llegó el momento de la resurrección de los muertos, porque si no, ¿para qué me están llamando? Y yo necesito que tú mismo, Moshe Rabbeinu, testifiques por mí de que jamás violé la sagrada Torah que tú escribiste. ¡Wow! Entonces ahí vas a aprendemos el tremendo nivel que tuvo Shmuel, que se atrevió a traer al mismísimo escritor de la Torah para que si era el momento de la resurrección de los muertos y el rey del mundo nos iba a juzgar, él estuviera de frente testificando que jamás Shmuel había actuado en contra de la Torah Kedosha. Tremendo, ¿no? Kidushazo. Ahora, aprendemos 3 cosas de esta sesión espiritista. ¿Listo? En primera instancia, la mujer grita cuando ve llegar el alma de Shmuel, ¿cierto? Sin embargo, nos damos cuenta que nadie más pudo ver esa alma, porque Shaul le empieza a hacer preguntas para identificar, le dice, ¿cómo es? Entonces ella le escribe cómo está vestido, cómo está subiendo, cómo camina, digámoslo, y entonces él dice, ah, sí, ese es Shmuel. Oh, entonces lo primero que aprendemos de las 3 cosas importantes es que el que invoca el espíritu lo ve, ¿cierto? Pero los demás no lo pueden ver. ¿Listo? Segunda cosa que aprendemos, que el diálogo que tuvo Shaul con Shmuel, solo lo escuchó Shaul, nadie más lo escuchó. No lo escuchó la bruja, no lo escucharon Abner ni Amasa. Esto nos enseña que entonces aquel que solicita la invocación puede dialogar, puede escucharlo, ¿cierto? Pero los demás no lo pueden escuchar, ¿cierto? Número 3, que aquel que está por allí sin, como se dice en nuestro lenguaje colombiano, sin velas en ese entierro, está allí como de sapito, de curioso, de chismoso, ni ve ni escucha lo que pasa, ¿sí? Entonces, resumiendo, el que lo trae lo ve, pero no lo oye. El que lo pide lo oye, pero no lo ve. Y el tercero, los demás que están ahí sin nada, ni aquí ni allá, ni lo ven ni lo oyen. Eso se deduce de todas las frases que están en este capítulo. Otro detalle muy importante, aparte de mencionar que el alma es inmortal, esta es la primera prueba que tenemos de un alma inmortal, es el profeta Shmuel, y del que la vida continúa en otros tipos de condiciones diferentes a los de este mundo, es precisamente que Shmuel seguía con la conciencia que adquirió en este mundo, es la forma en que estaba vestido. ¿Por qué? Porque allí nos dice el Tanaj que él se presentó como envuelto en una túnica, ¿sí? ¿Qué es eso? Se presentó con las mortajas, con el talit que se le pone al fallecido cuando se va a poner en el cajón y se va a enterrar, ¿sí? Es muy importante la ropa con que uno es enterrado porque cuando sea el momento de la resurrección de los muertos, pues con esa misma ropa vamos a resucitar, ¿sí? Entonces por eso es importante tener una mortaja y por eso como una tradición, una alajá es que al fallecido se le pone su talit que tuvo en vida para que esté allí pues acompañándolo ya en su lecho. Otra cosa que aprendemos de esto es que Shmuel le dice a Shaul, ¿por qué me perturbas? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, en primera instancia, que en otro lugar entonces no sufre molestias un alma, sino que más bien estaba en un lugar feliz, ¿sí? Probablemente disfrutando de las delicias de Hashem, disfrutando de que tuvo una vida correcta y ahora volver otra vez a esta dimensión, pues no es que sea muy chévere, ¿cierto? Ok, pero en segunda instancia, lo que quiere significar, dice el Midrash Tanhuma, es que en realidad Shmuel está diciendo, oiga, si usted me está haciendo subir, como dijo ahorita Luis, de Ecuador, ¿cierto? Usted me está convirtiendo a mí en un ídolo, me está convirtiendo en Abodazara, está consultando a los muertos y eso se considera idolatría,
Por lo tanto, ahora sí van a existir cosas con las que me puedan acusar en el momento de la resurrección de los muertos, porque ahora yo soy partícipe de una invocación que usted está haciendo. Hasta eso se preocupa el alma de un tzadik cuando ha partido del mundo, ¿sí? Ahora, por otro lado, dentro del Midrash Tanhuma, dice otra versión que está diciendo Shmuel, ¿por qué me perturbas? Es porque ese día era Yom Kippurim. Ah, Yom Kippurim. ¿Y por qué? Porque en ese caso, incluso hasta un muerto puede llegar a tener miedo por lo que representa el día de Yom Kippur. Y una prueba de que sí fue Yom Kippur ese día es que nos dice que no había comido nada de Shaul en todo el día. O sea que estaba probablemente guardando el ayuno de Yom Kippurim. Muy bien. Shaul le dice también a Shmuel que entonces Hashem ha dejado de responderle y solo le menciona que no le responde ni profeta, ni por profetas, ni por sueños. ¿Sí? Ah, pero no mencionó nunca que tampoco por Urim Betumim, ni el Hoshen Mishpat, por allí no lo mencionó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo mencionó? Porque hubiera tenido que contarle que hizo una masacre de 85 Kohanim y por lo tanto Shmuel, mismo muerto, le hubiese dado una palabra de reproche no muy amistosa. Ah, ok. Pero otro detalle que notamos es que el alma no tiene la capacidad de decir mentiras, o por lo menos de ocultar la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Miren, mientras estuvo vivo Shmuel, siempre que le mencionaba que ya no iba a ser el rey Shaul, le decía, el reino va a ser dado a uno mejor que tú. Y esa era la frase que siempre usaba. Va a ser dado a uno mejor que tú, a uno mejor que tú. Pero jamás le dijo, ese mejor que tú se llama David. ¿Sí? Nunca le dijo eso Shmuel a Shaul. Pero ahora que ya no está en este mundo Shmuel y que ya no tiene las vestiduras corporales que nosotros tenemos, ahí sí le dice, el reino le será entregado a David. Ah, ya se lo dijo sin problemas. ¿Por qué? Porque ahora sí está en el mundo de la verdad. El mundo de la verdad, ya, el alma no puede decir mentiras, el alma se comporta todo el tiempo con la verdad. Y ahora que ya también no puede hacerle nada, Shaul, pues también no tiene nada que temerle. Por eso el alma no necesita decir mentiras. Ahora bien, otra cosa muy interesante referente a esto es que la frase que le da Shmuel a Shaul, le dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Oh, ¿cómo así que tú y tus hijos estarán conmigo? O sea, ¿se referirá al estado de muertos o se referirá al lugar donde están las almas? Bueno, pues hay algo muy importante. Según la Gemara Masejes Berajot, nos dice en la página 12b que Shmuel le está diciendo a Shaul, mira, si mañana vas a estar conmigo es porque Kadosh Baruj Hu te perdonó por haber matado a los Kohanim, ¿cierto? Sin embargo, tienes que expiar por la falta y eso se debe expiar con tu vida misma. Ah, por lo tanto, eso nos dejaría entrever por qué Shaul no les dijo nada del diálogo a Abner y Amasa, sino que simplemente él dijo, nos vamos a la batalla el otro día y madrugó a la guerra. No se demoró, no lo retrasó, no lo dilató. Yo creo que sí a todos y cada uno de nosotros que estamos viendo este estudio. Nos dicen, usted está a morir mañana no sé, digamos aquí en Bogotá, que en el barrio Patio Bonito, seguro que ninguno de nosotros va a pasar por Patio Bonito todo el día. Yo no lo haría, ¿cierto? Pero sin embargo, Shaul sale y no desanima a nadie, sabiendo que se va a morir él y se van a morir sus hijos. Allá se presenta la batalla y sale. Entonces, nos cuenta el Midrash Tanhuma que en ese momento, cuando a Abner y a Amasa le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Shmuel? ¿Cierto? Porque no escuchamos, no vimos nada, ¿qué pasó? Entonces le dice que mañana descendemos a la batalla y saldremos victoriosos, dijo Shmuel. Obvio no era cierto. Y falleció tanto Shaul como todos sus hijos.
Sin embargo, nos dice el Midrash Tanhuma que en ese momento, Akadosh Baruj Hu llama a los ángeles y les dice, miren la criatura que yo he creado en mi mundo, ¿sí? Uno no lleva a sus hijos a un banquete por miedo al mal de ojo, ¿cierto? Sin embargo, sabiendo que lo van a matar, lleva a sus hijos y se alegra la justicia divina que lo va a golpear. Oh, entonces eso es la manera en que entendemos que David que Shaul acepta el decreto que tiene sobre él y que de cierta forma esa muerte lo que hace es la expiación por lo que pasó con los Kohanim, ¿sí? Nos escribe Isahar, ¿por qué Shaul mató a los Kohanim? Bueno, eso ya lo vimos en unos estudios anteriores. Si quieres en el canal de YouTube salen, pero pues para rápidamente decirlo, fue porque su ira ardió cuando supo que le habían ayudado a David y le habían dado a comer lejema panim y le habían entregado la espada de Goliat, ¿sí? Entonces, él da una orden y los mata Doeg de Domita. Ni Abner ni Amasa, estos mismos dos que lo acompañaban, extendieron la mano contra los Kohanim, pero tampoco hicieron nada por salvarlos, ¿sí? De eso se estudiará un poquito más adelante cuando mueran Abner y Amasa. Pero por ahora, para no ampliarlo mucho, en el canal de YouTube puedes ver ese momento, Shaul y los Kohanim, creo que se llama así el video del canal de YouTube. Muy bien. Ahora bien, tratando de cerrar un poquito, ¿por qué mereció la muerte Shaul? ¿Cierto? Esa sería otra pregunta. ¿Por qué mereció la muerte de Shaul? Y entonces encontramos 5 razones mínimas, ¿cierto? Que nos dieron los Jajamim de por qué se hizo acreedor a este decreto de muerte. La primera y la más famosa, pues ya la hemos mencionado, fue el haber asesinado a los Kohanim en Nob, ¿sí? Tremendos, que fueron 85. Él dio la orden. Número 2, por lo cual él se hizo Hayafita, ¿cierto? Merecía la muerte, fue por perdonar la vida al rey de Amalek. ¿Qué? Entonces la Torah le da una mitzvah que se debía exterminar a Amalek, y cuando llegó el momento de cumplir la mitzvah, que el único que la pudo hacer fue Shaul, falló porque dejó vivo al rey de Amalek, dejó vivo a Agag. Número 3, ¿por qué mereció la muerte Shaul? Porque Ishmael le dijo, tienes que esperarme y en 7 días vamos a hacer un sacrificio con todo el ejército para después sí atacar a los enemigos. Bueno, pues como al día 6, nada que llegaba Shaul y la gente se empezó a ir, los del ejército del lado de Shaul, él se adelanta y hace un holocausto. Entonces aquí son 2. La número 3, que no esperó a Shmuel para el holocausto, y la número 4, que ofreció un holocausto no autorizado. El rey de Israel no tiene por qué hacer un sacrificio. Para eso existen Kohanim, ¿cierto? Si bien en ese momento se podía hacer en cualquier lugar porque no existía el Bet HaMikdash, no cualquier persona puede hacer un sacrificio. ¿Listo? Eso se lleva en un orden correcto en el cual el que hace la Shehitá y ofrece las partes que son para Shem, las partes que son del Kohen, las partes que son del que está dando el Korban, entonces se distribuyen adecuadamente. ¿Listo? Y la número 5, pues es esto que estamos viendo, que hizo brujería. Entonces le dio consejo a un fantasma, pero tenía méritos delante de Hashem. Recordemos algo muy importante. ¿Por qué no duró el reinado de Shaul? Pues rey solo 2 años. Bueno, dicen los Jajamim, el Mishnah Torah, el Rambam, que tiene que ver con la ascendencia. ¿Listo? Todos, si no tenemos nada que reprocharnos, pues nadie nos puede decir nada, ¿cierto? Si tenemos una vida perfecta, no tuvimos escándalos, tenemos un buen nombre, nos hemos comportado con honestidad, como debe ser, ¿cierto? No estoy diciendo que eso sea malo. Si llegamos a un puesto de honor, entonces hacemos lo que nos da la gana, ¿y quién nos puede reprochar algo? Si no tenemos nada que nos reprochen. En tanto, cuando alguien tiene un defecto en su familia o en su carácter o en su historia, siempre hay algo con que presionar a la persona que está en el cargo de honor para que se le baje el humo y entonces de esa forma pueda tomar las decisiones adecuadas. Entonces, ejemplo, Shaul tenía una genealogía perfecta hasta Benjamín, perfecta, no habían errores en su cadena, no habían matrimonios mixtos, no habían asesinos, no habían
violadores, no había personas que hicieran Hilul Hashem. Por eso su reinado no duró, porque el hombre hacía lo que quería y nadie tenía el pantalón de decirle nada. Pero no así con David, no así con Shlomo. Por ejemplo, con David, ahí vemos que lo reprochaba el profeta Natán, el profeta Gad, ¿sí? Lo reprochaban sus consejeros, porque siempre tenía algo que jalarle la oreja. Ejemplo, en este caso, David era hijo de una concubina, ya lo sabemos. Entonces tenía un error, o no un error, sino tenía por allí algo con lo cual se podría avergonzar. También descendía de una moabita que, si bien todo fue kasher, pues tampoco es que sea honroso, ¿cierto? Pero todo fue kasher, Baruch Hashem, tiene que ser de esa manera. Ahora, sobre Shlomo, pues lo que pasó en el incidente con Batsheba y con su papá, y luego, pues las cosas que hizo con la hija de Paró, que ya lo veremos mucho más adelante. Ok, ¿qué más aprendemos de por acá? Aparte de que ya dijimos que esta es la primera muestra de la inmortalidad del alma, que trasciende a este mundo, y que acá no termina todo en la tumba, sino que sigue, ¿sí? Eso está significado en una película que se llama La Momia, que allá dice la momia, la muerte es solo el comienzo, ¿cierto? Bueno, así es. En El Señor de los Anillos también dice Gandalf, la muerte solo es otro camino, ¿cierto? La muerte no es el final, eso sigue. Aparte de eso, hay algo muy importante, y es algo que yo le conté a nuestros queridos compañeros del Minyan en el día de Rosh Hashanah, ¿listo? Normalmente yo no enseño halajá, ¿listo? Yo, Israel, no enseño halajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no considero estar capacitado para ello. Pero segundo, porque normalmente, y ustedes tienen que analizar cuando alguien les enseña halajá a la persona que les está enseñando, normalmente cuando alguien enseña una halajá, esa persona es dura para juzgar a otra persona con la halajá, pero cuando se trata de sí misma, esa persona es lo más flexible del mundo. Entonces cuando se trata de que en la unidad tiene las piernas separadas, entonces lo acusa y le dice, ¿qué estás haciendo? No estás rezando en la posición bien. Pero eso que lo vemos a él, ya en la medida de Yom Kippur, que se cansa mucho, también de las piernas. Entonces él dice, no, entiendan que estoy cansado. Entonces una persona normalmente enseña la halajá, y para el otro lo juzga con el duro rigor de la ley, pero al mismo se juzga flexible. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el capítulo nos empezó diciendo que Shaul persiguió por todo lado brujos, adivinos, hechiceros, magos, encantadores, agoreros, que les consultan los muertos, y casi que los exterminó en todo Israel. Pero cuando se trató de él, entonces, tráigame una brujita porque necesita hacer una consulta. La halajá con él mismo fue flexible, con los demás fue todo el rigor de la ley, ¿sí? Entonces, Hashem, no les digo que no estoy en la halajá, estudienla, está muy bien, pero que la persona que está enseñándola sea una persona que se comporte al pie, halajá, que si está diciendo esto no se hace así, no lo veamos al otro día haciéndolo así, ¿sí? Entonces eso es muy importante, y por eso yo personalmente no enseño el halajá, porque yo sé que yo debo fallar en muchas cosas y no quiero que después yo les diga no hagan esto y yo sí lo estoy haciendo. ¿Listo? Muy bien. Cerrando, ahora les voy a romper el corazón. Les voy a romper el corazón porque hasta ahora ya aprendimos muchas cosas y estudiamos a fondo qué es todo esto de la bruja de Endor. Pero existe un gran jajam que yo admiro mucho, aunque en este caso no estoy de acuerdo con él, pero tengo que contarles qué opina ese jajam. Ese jajam se llamó Rabbeinu Behaye. ¿Listo? Rabbeinu Behaye. Él nos dice que hay muchas opiniones sobre la autenticidad de un nigromante, ¿sí? Según la versión oficial del Midrash Tanhuma, todo lo que acabamos de estudiar está en el Midrash Tanhuma. Pasó tal cual, el alma de Shmuel subió, aprendemos qué pasó, la comunicación, las características, y al final que pasó todo lo que tenía que pasar, ¿sí? Pero, según la opinión de Rabbeinu Behaye, dice que en realidad esto nunca pasó de esa manera. Dice él, es imposible resucitar un muerto de esa manera, y aun si fuese posible resucitar un muerto de esa manera,
no sabemos si un alma tan grande como la de Shmuel esté bajo el control de una hechicera. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Sin embargo, nos dice, ¿cierto?, que en realidad todo fue premeditado por la bruja de Endor, porque ella supo que el rey iba a venir a verla a ella. Entonces, el rabino Mahaya dice, es costumbre de toda mujer que practica el arte, ese arte de la hechicería, esconder un humano en la habitación para que hable en voz baja desde su escondite, ¿cierto? Y tiene una fuente que es Isaías 29:4. Déjenme un segundo, yo leo que dice Isaías 29:4. Para entrar acá, que es lo que está diciendo Rabino Mahaya. Nos dice, tienes que ser rebajada de modo que hables desde la tierra misma y como desde el polvo tu decir sonará abajo. Está hablando de Jerusalén con las acusaciones que tuvo antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice que hablaban como a ras de tierra, entonces digamos, en una habitación la bruja y Shaul. Shaul le hace preguntas y por allí en la segunda habitación, dice Reino de Hayé, ella había contratado a alguien que hacía las voces y los diálogos que tuvo lugar en este capítulo del Tanaj. ¿Sí? Sin embargo, ahí habría un problema. Y es que, ¿cómo sabía ella que él se iba a morir al otro día, no? Porque, bueno, no, digamos que hasta ahora podría ser. Podría ser que sí fue el espíritu, que sí fue toda la versión del Midrash Tanhuma que ya vimos grande. Podría ser la segunda, que la bruja preparó todo un montaje para engañar a Shaul, pero saber que se iba a morir al otro día, esa sí no la comemos tan fácil, ¿cierto? Ok. Nos dice que a través de su poder de hechicería se vio que le quedaba muy poco tiempo y por lo tanto iba a morir en la batalla. Entonces, como caería en la mano de los Filistín, ella le capacitó al muchacho que dijera que al otro día se iba a morir, ¿sí? Y sobre eso sí les quiero contar una incidencia personal. Yo tuve una hermana que falleció en el año 2008, ¿sí? Hace 15 años, va a cumplir 15 años de fallecida mi hermana. Mi hermana fue asesinada por su esposo. Tristemente fue un evento muy doloroso en nuestra familia. Era policía el hombre, pero yo me acuerdo que más o menos 15 días antes de que falleciera, ella tenía un negocio allí en la zona industrial, ¿cierto? Entonces, cuando ella puso su mano, ¿sí? Su mano así, no sé si me ven en la cámara, para recibir el dinero del pago del servicio que prestó en ese momento, que eran unas cabinas telefónicas, unas fotocopias, qué sé yo. Recibe el dinero, entrega las vueltas y la señora le dice, oiga, ¿me deja darle su mano otra vez? Y claro, mi hermana se tapa la mano y no la deja ver. Simplemente la señora lo que le dice es, bueno, tenga mucho cuidado porque puede pasarle algún accidente en estos días. Bueno, unos días después mi hermana fue asesinada. Entonces, eso es un pequeño ejemplo para poder descifrar que la teoría de Rabino Behayé tiene lógica en que se pudo haber hecho un montaje y en que la mujer pudo haber descifrado que Shaul moriría el día siguiente. Sin embargo, Israel, yo me quedo con la Midrash Tanhuma, que fue toda la primera que estudiamos, porque, de todas formas, como lo dijo un poco Luis, estamos hablando de que eran otros niveles y por lo tanto sí pudo suceder tal cual, literal, lo que estuvimos viendo allí. ¿No? Bueno, amigos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario. Hashem, yo doy gracias a Hashem primero que todo porque llegamos a un año más de vida todos. Bendito sea su nombre y deseo que nos hayan decretado un año maravilloso y que se ha sellado ahora en pocos días que será Yom Kippur. Recuerden que el próximo domingo en la noche inicia Yom Kippurim. Entonces, el día en el cual se sellará ese decreto que nos puso Kodesh Baruj Hu en Rosh Hashanah. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o si no nos vamos ya por despedidos? Bueno, creo que nadie tiene preguntas, entonces listo, mis amigos, no se diga más, mañana, Bezrat Hashem, 8 p.m., para de esto, vamos a ver si mañana continuamos con el incidente de Shechem, que ya llevamos varias semanas y no hemos avanzado mucho, pero han sido unos estudios maravillosos.
Entonces, de mi parte, Laila Table Kulam, y nos vemos mañana. Shalom, amigos. Laila Top, muchas gracias.